Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Le invito a que oremos un momento al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Le damos las gracias. Y le damos las gracias porque nos permite una vez más meditar en su palabra. Provea la gracia para que ésta entre con entendimiento a nuestra vida. Guárdenos en su amor. Le damos las gracias. Le pedimos, mi Dios, que usted descienda sobre cada corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El tema que tenemos hoy día, vuestro cuerpo y espíritu son de Dios. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, los versículos 15 al 20, en el nombre del Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo tiende a repetir y a hacer énfasis sobre sus argumentos anteriores con estas palabras. El apóstol reitera que debían estar enterados de enseñanzas ya impartidas a ellos, pero se portan como si no las supieran. Posteriormente, en la misiva, Pablo va a hablar de los creyentes como a miembros del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. En esta ocasión, no obstante, dado el tema a mano, enseña que los cristianos son miembros de Cristo mismo, corporalmente. Romanos capítulo 12, versículo 5. Como resultado del bautismo cristiano, o sea, su identificación con la muerte de Cristo, Romanos 6, 3 al 7, el cuerpo del creyente, su persona, llega a formar parte del Redentor. Es inconcebible que el creyente pueda usar parte de su cuerpo, que es también parte del cuerpo de Cristo, para unirlo a una ramera. Versículo 15. El acto sexual no es solo una función del cuerpo, es la unión física, pero también es unión mental. Versículo 16. Al unirse un hombre con una ramera, se hace uno con ella. Génesis capítulo 2, versículo 24. La unión es una experiencia carnal y solo promueve la vida carnal, es decir, una vida egoísta centrada en sí misma. La unión del creyente con Cristo es espiritual y resulta en una vida totalmente contraria, una vida altruista centrada en el bienestar de otros. Versículo 17. Aparte de lo repulsivo y lo improcedente de unir una parte del cuerpo de Cristo con una ramera, Pablo reconoce que es totalmente incongruente e incompatible con la vida cristiana. Es notable que para Pablo la unión del cuerpo del creyente con una ramera se caracterice por lo carnal. La unión del cuerpo del cristiano con Cristo resulta en lo espiritual. Lo carnal representa para Pablo no tanto el cuerpo físico, sino la naturaleza depravada del hombre, la naturaleza enemistada con Dios. Lo espiritual es para el apóstol la unificación e identificación del propósito del hombre con el de Dios, ser
un solo espíritu con Cristo es la condición bajo la cual el hombre es capacitado para vivir la vida centrada en Dios, amén, y en otro. Con esta condición, instigada y hecha posible por el Espíritu de Dios, el hombre paulatinamente va asemejándose a Cristo. Llama la atención poderosamente que el contraste que hace el apóstol Pablo es entre la carne y el espíritu, no entre el cuerpo y el alma. Los griegos son los que hacen una dicotomía radical entre los dos últimos. El apóstol nunca hace que la lucha sea entre cuerpo y alma, sino entre la naturaleza carnal del hombre y su naturaleza espiritual otorgada por Dios. Algunas versiones bíblicas traducen el verbo como evitar, que esto está en el versículo 18, aunque este sentido puede incluirse en el significado del verbo. La idea principal es la de huir o apartarse velozmente de un mal. Con el conocimiento que Pablo tenía del Antiguo Testamento, es del todo posible que tenga en mente la acción de José al escaparse de las maliciosas tentaciones de la esposa de Potifar. Génesis 39, versículo 12. Esta parte del texto es difícil en su interpretación. Es obvio que hay otros pecados que afectan el cuerpo del hombre, tales como la glotonería y la embriaguez. Estos males definitivamente son medios por los cuales el hombre puede pecar contra su propio cuerpo. Pero con todo, lo más probable es que el apóstol esté pensando en la naturaleza particular de la inmoralidad sexual. En el acto sexual ilícito, el hombre peca contra su propia persona, su cuerpo, al entregar más de la cuenta de su emoción, su mente y su voluntad a otra persona que no sea su cónyuge. Y esto es contra de la voluntad expresa de Dios. En esta unión íntima, fuera de la voluntad de Dios, tanto el hombre como la mujer se dañan a sí mismos. Llama poderosamente la atención, sin embargo, que el apóstol no aborda la cuestión del valor de la mujer dentro de este contexto, aunque así la razón principal por la que el hombre se daña a sí mismo es en la unión con una ramera, posiblemente una sacerdotisa del culto pagano. No es ni psicológica ni sociológica. La razón principal es teológica. Al cometer la inmoralidad, el hombre niega la santidad del cuerpo para una relación posterior con Dios. Amén. Pablo, por sexta vez en esta carta, inicia una frase con esta pregunta. Versículo 19, ¿cierto? Se supone que los lectores deberían a estas alturas reconocer que aparentemente habían fracasado en algunas de las lecciones impartidas por el apóstol. Serían lentos para aprender. En 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo había hablado de la iglesia como el templo del Espíritu. Ahora la misma metáfora trasladada al creyente individual, tanto la filosofía griega, el estoicismo, como algunos adentro del judaísmo contemporáneo decían que el alma era lugar de habitación del Espíritu. Pablo insiste, en cambio, que el cuerpo del creyente es donde mora el Espíritu. Esta diferencia es significativa. Uno de los estoicos del siglo I afirmaba que el Espíritu moraba en el alma del hombre por medio de la razón. El apóstol misionero, no obstante, enseñaba que el Espíritu radicaba en el cuerpo del cristiano por la gracia. Hay que recordar que para Pablo el cuerpo representaba a la persona integral, su emoción, su voluntad, su intelecto, es decir, por la redención en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es una dádiva de Dios que radica en la totalidad de la persona creyente. Amén. Precisamente por la redención en Cristo,
Efesios 1, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 17 al 19. El cristiano no pertenece a sí mismo, sino a Dios. Dios lo ha comprado por la sangre de Cristo, y esto por su gracia, por la estrecha relación entre la salvación del hombre en Cristo y el Espíritu Santo. Es imposible que éste no esté presente en el creyente desde el inicio y hasta el final de su caminata con Jesús. Amén. La figura de la restauración de un esclavo al estado de un hombre libre es prominente en el pensamiento de Pablo en el versículo 20. Aunque había ejemplos de esto en la sociedad contemporánea debido a la práctica de la esclavitud que abundaba en el mundo romano. Pablo saca su punto de comparación mayormente del Antiguo Testamento. Este abunda en sus usos del concepto del pago de un precio por la libertad del esclavo. Lo encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 6, Éxodo 13, versículo 13, en Ruth capítulo 4, versículo 4, en el Salmo 103, versículo 4, Isaías 43, versículo 1. Acá en este contexto, el apóstol no recalca tanto el acto de la redención, sino la posibilidad del redimido para servir a Dios. Ya ha sido liberado de su esclavitud al pecado, por lo tanto debe servir a Dios con todo su ser, el cuerpo, al glorificarlo. Claramente esto implica que el cuerpo liberado no debe volver a la esclavitud, con lo cual participaría en la inmoralidad sexual. Mis amados, los ojos del apóstol Pablo como siervo de Dios están puestos en las dos naturalezas que identifican al ser humano. Si vivimos de acuerdo a la carne en su deseo, permanecemos en esclavitud y somos siervos del pecado. Y el Señor nos recuerda que el ocuparnos de la carne es muerte. Por lo tanto, como nos dice el versículo 16, si nos unimos a una ramera, somos uno con ella. Sin embargo, si nuestra vida se desarrolla de acuerdo a la voluntad de Dios y recibimos a Jesucristo, al unirnos a Él, somos uno con Él. El versículo 17. Si como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Alabado sea mi Señor. El Señor les guarde y les bendiga, mis queridos hermanos. Alabado sea mi Señor. Le invito a meditar en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Mi Señor les guarde y les bendiga. Amén.